Quiero saludar a esta hora, cuando son las 5:40 minutos en Ciudad de México, al expresidente Felipe Calderón. El expresidente es miembro del Club de Madrid y también está en la agrupación IDEA. Recordemos que es la Iniciativa Democrática de España y las Américas, que ha publicado una nueva declaración que entiendo va a ser presentada al secretario general de la Organización de Estados Americanos, el señor Luis Almagro, y ya vamos a entrar en detalle, pero presidente Calderón, muy buena tarde, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, Idania, me da mucho gusto saludarles también. Igualmente para nosotros tenerlo. Presidente, yo comenzaría preguntando por qué la preocupación de IDEA, por qué la preocupación de este grupo de expresidentes por lo que está ocurriendo en Venezuela. Es evidente que hay una ruptura total del orden constitucional en Venezuela, en particular por los actos del Ejecutivo que de facto y de jure están desconociendo la expresión de la soberanía popular representada en la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Esto es, los actos, las declaraciones y las resoluciones tanto del presidente Nicolás Maduro como de los órganos jurisdiccionales electorales cancelando el derecho de voto de los venezolanos, tanto en su derecho a un plebiscito, referéndum revocatorio, como en las elecciones de gobiernos locales en varias entidades, y desde luego en general haciendo nugatorio el poder legislativo en Venezuela, específicamente la Asamblea Nacional. Todo ello a lo que lleva, a lo que es evidente, a lo que genera la preocupación de IDEA, pues es una ruptura constitucional a la cual no podemos estar ajenos, pues ningún latinoamericano, pero en particular los órganos institucionales de los estados. Y en consecuencia urgimos a las organizaciones internacionales de distintos países, en particular a la Organización de Estados Americanos, a poner en práctica los mecanismos previstos en sus propias cartas constitutivas para hacer frente a esta ruptura del orden constitucional, es decir, esta desaparición práctica de los poderes de un Estado soberano. Ahora, presidente, el secretario Almagro presentó un informe absolutamente contundente ante los miembros de la Organización de Estados Americanos para invocar la Carta Democrática. Un amplio expediente donde se hablaba de esa crisis humanitaria. Ustedes surgen ahora a los países miembros. Hay quien señala que ha llegado el tiempo de dejar los eufemismos de lado, como decíamos en días pasados, y llamar a las cosas por su nombre. Hay quien señala que hay que llamar a lo que existe en Venezuela una dictadura y no un gobierno democrático. Y ante esta situación la pregunta es, ¿por qué no reacciona la comunidad internacional? Es decir, ¿el pragmatismo va por encima de los principios? Pues no debe ser, pero cualquiera que sea la causa, tenemos que romper esa inercia apática, pasiva, y convertirla en una acción activa, participativa de parte de la comunidad internacional a lo que es claramente una ruptura constitucional, además de una violación sistemática de principios democráticos y de derechos humanos, y pues ya no decir la crisis humanitaria que se vive, que sería en este momento quizá lo más urgente, el hecho de que la gente no tenga ni alimentos ni medicinas. Pero finalmente lo más importante además de ello es que está colapsándose el Estado venezolano, porque no puede llamarse a un ejercicio despótico, un ejercicio constitucional, ni puede considerarse una normalidad democrática y republicana la negación de facto y de jure de un poder soberano como es la Asamblea Nacional. Y eso obliga a la comunidad internacional a intervenir. De hecho, la comunidad internacional ya está interviniendo con su pasividad, que es lo que a nosotros nos preocupa, ¿no? No es cierto una neutralidad de la comunidad internacional. La tolerancia a hechos tan agraviantes, tan inaceptables, tan absurdos, tan dolorosos como los que estamos contemplando en Venezuela, ya es de hecho una intervención que sostiene esa
ese régimen dictatorial. Y lo que se requiere es una acción determinante, activa, totalmente fuerte y dentro del marco del derecho internacional de parte de la comunidad internacional, y a ella estamos surgiendo. Nosotros vemos que los venezolanos están haciendo su parte. Las manifestaciones y expresiones de voluntad popular que hemos visto en estos días, particularmente el día de ayer en las calles, son verdaderamente asombrosas y creo que no las hemos contemplado hace mucho tiempo, al menos en ninguna parte del mundo. Venezuela está viva, está de pie, está expresándose con su gente, y lo que decimos es que la comunidad internacional y particularmente sus líderes, sus dirigentes formales y quienes hemos tenido alguna responsabilidad, tenemos que actuar y no podemos dejar solo al pueblo de Venezuela. Dentro de esta circunstancia, ¿cómo enmarcar la propuesta de diálogo del Vaticano? Es decir, me decía el señor Vivanco de Human Rights Watch hace unos días que él honestamente pensaba que el Papa Francisco había sido asaltado en su buena fe. Pues no sé si sea una determinación personal del Papa Francisco, a quienes todos queremos y estimamos, pero creo que en este caso actúa el Estado Vaticano en su calidad de un Estado muy importante de la comunidad internacional que busca una solución, pero evidentemente no puede interpretarse este acto evidente de buena fe del Estado Vaticano como un acto o una acción aislada. Bueno, es bueno el diálogo, pero no un diálogo que sea un simulacro o una estratagema para cubrir actos totalmente despóticos y abusivos de derechos humanos, y no creo que ello ni remotamente haya estado en la mente del Papa. Creo que eso más bien corresponde a una acción diplomática del Estado Vaticano, pero en todo caso debemos entender el diálogo que se propone como un instrumento, entre otros, para recuperar la legalidad constitucional, para recuperar la protección a los derechos humanos, que implica la liberación de los presos que sufren prisión injusta y abusiva en Venezuela, y que implica respetar la voluntad popular, que es la expresión de la soberanía, y solo así podemos entender que el diálogo tenga sentido y tenga un valor ético que me imagino que está dentro de la preocupación del propio Estado Vaticano. Claro. El diálogo como tapadera de la arbitrariedad me parece que para el propio Papa es totalmente inaceptable. Bueno, el diálogo que de alguna manera han aceptado, por ejemplo, el expresidente de Colombia, Ernesto Samper, o el señor Zapatero de España, porque en el tiempo que se ha propuesto el diálogo, digamos que estos dirigentes han llevado adelante, han aumentado los presos políticos, se ha roto el hilo constitucional, y sin embargo ellos siguen hablando de un diálogo que nadie entiende. Respeto mucho a Samper y a Rodríguez Zapatero. Con este último incluso tengo una relación, coincidimos en el tiempo en la presidencia y tengo una relación respetuosa e institucional, pero evidentemente el diálogo no puede ser carente de sentido. El diálogo debe ser uno entre varios instrumentos para recuperar la normalidad constitucional ahora quebrantada en Venezuela, y desde luego, insisto, no puede ser el nombre diálogo una tapadera de un comportamiento despótico que a la luz de todos está desarrollándose por desgracia en Venezuela, y que no podemos aceptar nadie de quienes estamos vinculados por razones de región, de idioma, de afecto y de principios democráticos puede aceptar o tolerar que siga pasando en Venezuela. Presidente Calderón, no puedo estar conversando con usted y ya para despedirlo hacerle una pregunta en relación a México y su situación actual. El gobierno del presidente Peña Nieto ha sostenido que los errores de su gobierno son los que aumentaron la criminalidad, y que en su gobierno, en el de Peña Nieto, se ha hecho todo lo posible por controlar esta situación, pero que es una situación que se arrastra desde el gobierno de Felipe Calderón. No es la materia de esta entrevista, y me parece que la situación de Venezuela es suficientemente crítica para que concentremos nuestros esfuerzos en ello. A su tiempo podremos hablar con gusto de la situación mexicana. No es tal como la describes, ni son en ese sentido estrictamente las declaraciones que hizo algún funcionario del gobierno mexicano, pero habrá otra ocasión para hablar de ello. Me parece que el sufrimiento del pueblo venezolano es suficientemente serio
como para dar pie a una distracción, así lo considero en el marco de esta entrevista, de ahora la situación que estamos nosotros. Con gusto hablamos en otra ocasión, pero no podemos distraer ningún esfuerzo y ningún elemento de energía y ningún elemento comunicacional que desvirtúe o debilite la indispensable solidaridad internacional con la terrible situación que están padeciendo los venezolanos. Seguro que sí, presidente, pero era mi deber hacerla. No puedo hablar con un expresidente de México y no preguntarle por la situación de su país, pero con muchísimo gusto habrá otra oportunidad para hacerla. Muy buena tarde, gracias por estar en NTN 24. Con muchísimo gusto.